Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Edinson Guanches por acá. El día de hoy para conversar un poco sobre diseño de puentes, diseño y construcción de puentes. Realmente el seminario de hoy está más enfocado al aspecto sísmico. Pónganse cómodos, como siempre digo, porque hoy vamos a conversar sobre un montón de cosas que tienen que ver con la filosofía de diseño sísmico para el área de puentes. Han cambiado varias cosas, hay nuevas cosas que destacar en los últimos códigos, en los últimos estándares, en las últimas especificaciones. El manejo de la amenaza sísmica en los Estados Unidos ya tiene otra connotación, ya tiene otro enfoque, otro concepto, y esto es importante entenderlo porque típicamente la normativa norteamericana sirve de referencia para lo que se hace en otras partes del mundo. Entonces es importante prestar atención a ver qué está ocurriendo allí el día de hoy en el área de puentes. Sin embargo, hay unos comentarios con respecto a la ACE, porque hay que entender algunas cosas allí en la amenaza y es bueno tener como referencia la ACE. Y luego en nuestros proyectos vamos a ver que hay cosas que podremos tomar tal cual como está en la normativa internacional, y en otras cosas hay que irnos a la normativa local y hacer nuestras adaptaciones según el tipo de proyecto. Entonces, bueno, eso lo vamos a conversar el día de hoy a lo largo de este seminario. Esto se enmarca en el inicio de nuestro diplomado en diseño y construcción de puentes de hormigón armado y preforzado, que inicia el 29 de abril, un programa especializado en diseño y construcción de puentes, en el que vamos a estar durante 3 meses revisando esto a mucho detalle, detalles desde el punto de vista de conceptos de estructuración, de modelado, experiencias prácticas, proyectos en los que hemos participado, discusiones. Bueno, de verdad que es un programa de formación bien, bien interesante para todos los que quieran involucrarse en el área de diseño de puentes, los que ya están y desean actualizarse a los últimos requisitos de diseño, aquellos que están en la parte de construcción, en la parte de inspección, en la parte de edificios y también desean abordar la parte de puentes. Bueno, un programa que se inicia siempre, como siempre, desde las generalidades del tema hasta los tópicos más avanzados. Bueno, si me confirman, por favor, cómo estamos de audio, cómo estamos de imagen, si me confirman en el panel por acá. Ya me saluda el amigo Robert, que comenta que sí, el aceite 1825 ya está fuera, ya está por allí rodando en las redes. Bueno, vamos a hablar sobre los nuevos estándares y las nuevas especificaciones de la AASHTO, sobre todo lo que tiene que ver, bueno, vamos a hablar de la AASHTO 2024, vamos a hablar de la guía de diseño sísmico AASHTO 2023, y vamos a hablar de la guía de desempeño sísmico de puentes también del año 2023. ¿Okay? Son los tópicos que vamos a estar abordando el día de hoy. Esto forma parte del contenido de este programa de formación que tienen ahora en pantalla. Bueno, por acá nos saludan también desde Colombia, desde República Dominicana, nos saludan desde España también. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos los participantes. Gracias porque siempre tenemos una audiencia bien, bien nutrida. Sé que estamos en horas laborables, pero bueno, de verdad que les agradezco un montón el que se tomen este tiempo para conectarse y revisar estos tópicos. Obviamente este es un tema muy extenso, es un tema que tiene una complejidad importante, no solo el aspecto del diseño sísmico del puente, sino que es que vamos a ir desde la amenaza sísmica, la respuesta de sitio, la filosofía de diseño, qué dicen los estándares. Vamos a revisar varios tópicos y obviamente tendremos 2 horas para revisar todo esto, para atender algunas preguntas, para echar un vistazo al alcance de este programa de formación. Pero bueno, que tengan en cuenta que este contenido se desarrolla a muchísimo detalle dentro de este programa, en el que dispondrán de videos tutoriales, documentos tutoriales, material de referencia para reproducir todo lo que yo voy a estar conversando el día de hoy desde el punto de vista de diseño sísmico. ¿Okay? Entonces, bueno, ya por acá me confirman algunos que sí, que estamos bien de audio, que estamos bien de imagen, que todo en orden. Entonces, bueno, creo que podemos ir iniciando la sesión del día de hoy. Vamos a abrir acá mi diapositiva y vamos entonces a empezar a hablar un poco sobre diseño sísmico de puentes de concreto armado. Y fíjense, el día de hoy voy a hablar sobre el método de diseño basado en fuerza, los métodos basados en desplazamiento y los criterios de desempeño en el área de puente, que son tópicos, estos últimos, sobre todo criterios de desempeño, son tópicos relativamente recientes. El ingeniero de edificaciones muchas veces va a un proyecto de puente y desea trasladar tal cual la filosofía de diseño de edificaciones a puente y se consigue con una barrera porque no funciona de la misma manera. Y ya eso lo vamos a aclarar. Incluso normativas como aquellas enfocadas en diseño por desempeño son relativamente recientes. La que les voy a mostrar hoy, la guía de diseño por desempeño en puentes del año 2023, acaba de salir, y la filosofía de diseño por desempeño de puentes es algo relativamente nuevo. Lo que sí tenemos desde hace ya varios años haciendo es diseño mediante control de desplazamiento como una alternativa moderna y sofisticada, y la que deberíamos emplear en comparación a los métodos basados en fuerza. Eso no quiere decir que el método basado en fuerza no funcione o no sirva. No, la guía, la especificación AASHTO del año 2024 está basada en diseño por fuerza y es lo que está establecido en dicho código. Sin embargo, ya vamos a hacer algunas aclaratorias importantes sobre la guía de diseño sísmico, en el que su enfoque es meramente control de desplazamiento. ¿Okay?
Bueno, mi nombre es Edinson Guanches. Mi experiencia en el área de puentes ha estado enfocada en el diseño y construcción, en diseño y procesos de inspección durante la construcción de puentes para tráfico vehicular y para obra ferroviaria. He tenido la oportunidad de trabajar conjuntamente con varios consorcios, Sintacme Regi, Technic, Gela. Tuve la oportunidad de ser el proyectista principal para evaluar un viaducto de 2 kilómetros de longitud, viaducto de la Cabrera, en la autopista regional del centro en Venezuela, con dos profesionales más excelentes, el profesor Heriberto Chesurí y el profesor Freddy Sánchez, con quien tuve la oportunidad de trabajar en la evaluación de uno de los viaductos más importantes de la región, y tanto desde el punto de vista sísmico, geotécnico y desde el punto de vista de respuesta ante paso vehicular. En paralelo he tenido la oportunidad también de participar en varios proyectos, tanto de diseño como durante todo el proceso de inspección de obra, para puentes viales de hormigón armado y puentes de acero, sobre todo para el sector industrial. El sector industrial muchas veces desarrolla puentes de menos envergadura, de menos longitud, pero que son puentes que tienen la particularidad de estar diseñados para mucha carga, incluso son cargas en algunos casos específicas del proceso que se desarrolla allí. Y en el mismo sector industrial he estado involucrado en proyectos de pasarelas peatonales, principalmente de acero estructural, y cajones de drenaje o marcos de drenaje, como lo llaman en algunas regiones, para proyectos ferroviarios de igual forma, y unos proyectos bien interesantes que incluso, a pesar de que este programa está basado en diseño de puentes viales, hay una sesión en la que muestro un poco la filosofía de diseño de estos cajones, estos marcos viales, porque de igual forma aplica los mismos conceptos de carga viales, si fuese un marco o un cajón de drenaje para paso de carga vial, o el caso ferroviario, que es en el que he estado involucrado principalmente. Son proyectos bien interesantes que también revisamos y tenemos la oportunidad de discutir a lo largo de este programa de formación. En el área docente me desempeño como profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña, principalmente en el área estructural, y bueno, soy ingeniero consultor, tanto en estructuras como en geotecnia, y siempre trabajo, bueno, no siempre, se puede decir un poco más de 10 años tengo trabajando con el área de interacción sobre la estructura, tanto para proyectos industriales, evidenciando el fenómeno, y ya a nivel de investigación he tenido la oportunidad de trabajar con unas metodologías de evidencia del fenómeno interesante que se han puesto en práctica en algunos proyectos, en algún otro seminario más enfocado al área de cimentaciones. Si alguno ha asistido, probablemente lo ha escuchado, y si no, lo invito a que estén atentos a nuestras redes, porque allí muchas veces converso de esto, de estas metodologías, de estos enfoques de diseño. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar de código AASHTO. Por lo tanto, lo primero que quiero dejar claro es que aquí nos tenemos que pasar el switch que tengamos activado en este momento, y ahora vamos a hablar de LRFD. Vamos a trabajar con una filosofía en la que yo tengo una solicitación, a la que aplico un factor de carga y a la que aplico un factor de modificación de carga que depende de la ductilidad, redundancia e importancia operativa, en este caso del puente. Esto que está acá tiene que ser menor a esta relación, en donde tengo lo que serían las resistencias nominales multiplicado por un factor de resistencia que se aplica sobre la resistencia nominal. Ya aquí hay un poco más de detalle de estos factores de modificación que dependen, como les digo, de utilidad, redundancia e importancia operativa, y este es el enfoque en el que se enfoca, este es el enfoque, valga la redundancia, del código AASHTO LRFD: factores de carga, factores de resistencia. Esto nos lleva a entender el concepto de lo que serían los estados límite. Cuando diseñamos un puente tenemos en cuenta el estado límite de resistencia, como se observa acá en la tabla, el estado límite de eventos extremos, el estado límite de servicio y el estado límite de fatiga. Y según cada estado límite, obviamente, hay unos coeficientes y tengo que cumplir con unas combinaciones de carga. Ya están familiarizados con el manejo del código. Obviamente, esto lo tienen muy claro los que no. Tengan en cuenta que estas combinaciones, por ejemplo, son muy diferentes a las que utilizamos en el caso de diseño de edificaciones, para que lo tengamos en cuenta. Hay cosas especiales a destacar, como el tratamiento de este coeficiente gamma P, que es un coeficiente de carga que tiene un valor máximo o mínimo, y que desde el punto de vista, por ejemplo, de infraestructura, toma una importancia especial, porque hay casos donde me interesa el máximo efecto que desestabiliza lo que sería un componente o un elemento estructural del puente, y hay un valor mínimo que debo considerar si estoy estimando alguna resistencia, por ejemplo, al deslizamiento. Entonces quiero el valor mínimo de la componente normal para tener cuantificada la mínima resistencia a la fricción, por ejemplo, ¿okay? O la capacidad por fricción que exista entre dicho componente y el terreno. Obviamente hay muchas situaciones para esto, pero que sí existe un coeficiente que va a estar variando dependiendo del tipo de verificación que deseemos realizar desde el punto de vista de análisis, desde el punto de vista de diseño. Solo para que nos ubiquemos un poco en la filosofía. En seminarios anteriores estuvimos hablando sobre pretensado y postensado, y allí me fui un poco más al detalle de lo que es la filosofía del RFD. Ahora me voy a enfocar mucho en el aspecto sísmico. Este es un seminario donde hay mucha información del aspecto sísmico, y por lo tanto ya me voy a dirigir a lo que es ya los conceptos de amenaza y respuesta sísmica. Muy bien, entonces lo primero que vamos a analizar es que yo necesito identificar una amenaza sísmica. Yo tengo que saber cuál es la amenaza sísmica donde voy a construir el puente. Entonces, para ello yo puedo trabajar con un espectro de respuesta de aceleraciones con sus respectivos factores de clase de sitio. Es decir, que tengo un espectro, como lo construimos para cualquier otra aplicación de otro tipo de estructura, y dependiendo del tipo de suelo, este espectro cambia, que sube, baja, si es un material más rígido, más suelto, va modificándose según la clase de sitio. Ahora bien,
Ese espectro de aceleraciones lo podemos obtener mediante un procedimiento general que se especifique en el código AASHTO o mediante un análisis de respuesta sísmica de sitio. Procedimiento general, un análisis de respuesta de sitio. Si yo tuviese que hacer un análisis de respuesta de sitio, ya vamos a ver más adelante, yo tengo que trabajar con un conjunto de registros sísmicos que sean cónsonos con la amenaza sísmica de la zona para poder desarrollar un análisis de respuesta justo en el terreno con las propiedades geotécnicas del sitio. Ya incluso ahora les voy a mostrar un ejemplo con DeepSoil para que podamos aterrizar un poco de a qué me refiero con esto. Ahora bien, hablamos primero del procedimiento general, pero aquí es donde vienen ciertas aclaratorias importantes. Voy a empezar por la especificación AASHTO del año 2020. ¿Por qué voy a empezar por la del 2020? Para que entendamos qué fue lo que pasó en el 2024 y entendamos qué es lo que va a ocurrir fuera de los Estados Unidos y dentro de los Estados Unidos. Son dos situaciones totalmente diferentes. Y lo digo porque muchas veces el proyectista ubicado en cualquier otra región tomaba el código norteamericano y aplicaba tal cual los conceptos que estaban establecidos para el caso americano, en aquellas regiones donde no hubiese una normativa específica de diseño de puente. Vamos a tener en cuenta que hay una filosofía para el cálculo de la amenaza en el año 2020 y esto cambia en el 2024. Ya es lo que quiero destacar. Entonces, fíjense, el procedimiento general de la especificación 2020 habla de un coeficiente de aceleración del terreno, un PGA, como todo el mundo lo conoce, un coeficiente de aceleración espectral para periodos cortos, SS, y para periodos largos, o de un segundo, que se le llama S1. Esto nos permite calcular el espectro según el artículo 3.10.4 y estos valores de PGA, SS y S1 se determinan a partir de mapas. Entonces, esto es lo que típicamente hacía cualquier persona dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, el proyectista tenía, según su normativa sísmica, una forma de llegar a estos valores. ¿Para qué? Bueno, para simplemente establecer esa amenaza. Punto importante a destacar de estos coeficientes. Bueno, estos coeficientes se basan en un modelo de riesgo uniforme de amenaza sísmica. Aquí se habla de que la probabilidad de un coeficiente no se supere en una ubicación determinada, donde va el puente en nuestro caso, durante un periodo de 75 años. Y esa probabilidad se estima en 93%. Es decir, que dicho coeficiente no se superen la probabilidad de que dicho coeficiente no se superen sería 93% en 75 años. ¿Qué significa eso? 7% de ser superado. Entonces eso nos transforma a la típica convención que utilizamos en puente de hablar de un 7% de excedencia en 75 años. Esos 75 años es una conveniencia, ya desde el punto de vista probabilístico, es algo arbitrario que se ha llegado a través de muchos comités y mucha discusión. Esto no significa que el puente va a durar 75 años. No, es una conveniencia, es una convención desde el punto de vista probabilístico. Esto, desde el punto de vista probabilístico, nos refiere a una probabilidad de excedencia que tiene asociado un periodo de retorno de más o menos aproximadamente unos 1000 años. Y se denomina entonces terremoto de diseño. Esto es lo que ha estado establecido desde el año 2002 hasta la especificación del 2020 y mediante este procedimiento ustedes construyen este espectro que probablemente lo ven y todo el mundo sí, lo reconozco, esto es lo que típicamente yo hago en la práctica. Bueno, tengamos en cuenta que la forma del espectro es la típica que se utiliza tradicionalmente en el diseño de cualquier edificio, pero que el periodo de retorno es diferente, la probabilidad de excedencia es diferente a la que se maneja para la misma situación en edificaciones. Si yo quiero construir este espectro, trabajo con ecuaciones como esta, que me permiten construir este tramo ascendente, la meseta, el tramo que reduce, que típicamente tiene la forma de ser inversamente al periodo de vibración de la estructura, que tiene esta forma. Yo voy a hacer aclaratoria por algo importante que voy a destacar más adelante. Y bueno, aquí está cada una de las expresiones. Un punto que destaco ahora mismo es que fíjense que este valor de S de 1, ese valor de S de 1 que está acá en este punto, proviene de multiplicar S1, el coeficiente de aceleración horizontal de respuesta en roca para un segundo, por su respectivo coeficiente de sitio FV, que ya depende del tipo de suelo. Estos coeficientes, el coeficiente de aceleración pico del terreno, el coeficiente de periodos cortos y el coeficiente de periodos largos, también estaban tabulados. Entonces los conseguíamos, bueno, para llegar acá teníamos una clase de sitio, esa clase de sitio iba desde roca hasta suelos muy blandos, muy sueltos, y ya entonces teníamos el coeficiente PGA para PGA, el coeficiente para FA para periodos cortos y el coeficiente FV para periodos largos, tal cual. De manera entonces que lo que había que hacer era ubicar la clase de sitio, lo que dijese en nuestra información geotécnica, porque había un estudio técnico que obviamente asociaba dicho terreno a una determinada clase de sitio y ya luego íbamos a estas tablas para seleccionar dicho coeficiente y construíamos el espectro. Listo. Esto es lo que siempre se ha hecho, o por lo menos en los últimos 20 años hemos hecho sin mayor inconveniente. Ya sabemos que dichos coeficientes provienen de este tipo de manejo de amenaza sísmica y ya en diferentes regiones seguían esta misma filosofía y hacían sus adaptaciones locales dependiendo del tipo de amenaza que hubiese en una región en particular. Llegamos ahora al año 2024, a la última edición de las especificaciones de diseño LRFD. Este estándar, este código, maneja la filosofía sísmica basada en fuerza. Ya ahora voy a ir a más detalles sobre esto. Pero vamos a ver un poco qué pasó ahora con la filosofía. Bueno, la USGS ha preparado una base de datos de movimiento del terreno para la AASHTO, y esto viene a ser una base de datos de movimiento del terreno de diseño sísmico según la USGS para AASHTO. Tal cual, aquí tienen la descripción de todo lo que es la nomenclatura que sigue el código.
Esto es según el modelo de amenaza sísmica nacional de los Estados Unidos. Obviamente estoy hablando internamente de los Estados Unidos. Y vemos entonces que las curvas de amenaza para el enfoque basado en riesgo se basa en un modelo de amenaza de la USGS del año 2018, un modelo de amenaza sísmica. Y fíjense que ahora el enfoque es de riesgo objetivo. Ya no entonces tengo el concepto anterior de la amenaza uniforme, sino que ahora tengo el enfoque de riesgo objetivo. Los que trabajan con edificaciones deben identificar esto rápido porque esto es lo mismo que ocurre en ACE 7, desde la edición 2010 en adelante. Es lo que hemos utilizado en la edición ACE del 2010, 2016 y recientemente 2022. Es el mismo enfoque de riesgo objetivo. Sin embargo, hay diferencias. ¿Okay? La base de datos de movimiento sísmico de la USGS para el diseño sísmico dentro de AASHTO, dentro del enfoque AASHTO, se desarrolla a partir de un modelo de modelado probabilístico de movimientos del terreno que desarrolla la USGS, utilizando curvas de fragilidad para proporcionar movimiento sísmico a partir de riesgo. De manera que esto de establecer un riesgo objetivo se desarrolla mediante el uso de curvas de fragilidad nocional. ¿Okay? Se hace de esa manera. Fíjense entonces que dentro de este enfoque ya vemos que nos comenzamos a acercar a lo que establece el código ACE 7, o sea, establecer un nivel de riesgo que no se debe superar. Y para poder lograr eso, tengo que utilizar este concepto de curvas de fragilidad. A diferencia de las ediciones anteriores, los efectos de sitio ahora se incluyen en dichas bases de datos de movimiento sísmico de la USGS y no se requieren modificaciones para su uso en el método general. Quiere decir que los coeficientes desaparecieron. Los coeficientes FA, FB, FPGA que mencioné de la edición 2020 ya no están. Ellos desaparecieron, ya van incluidos dentro de estos modelos. Este modelo, como les decía, sigue el concepto de fijar un nivel de riesgo que no debe excederse y se calcula entonces a partir de una relación de fragilidad nocional probabilística entre el estado límite y el movimiento del terreno. Entonces, como información adicional, esta curva de fragilidad tiene una distribución log normal, que una desviación estándar de 0.6 y una probabilidad de excelencia del movimiento del terreno de diseño del 5%. Fíjense que aquí vemos lo que ubica el código para reproducir esta información, para poder darle respaldo a esta información. Fíjense que en el eje vertical tengo la probabilidad incipiente de colapso desde 0 hasta 1 y me voy en el eje horizontal con lo que sería la aceleración espectral normalizada. Fíjense que para el valor 1, para el nivel que estoy fijando, para el determinado nivel de riesgo, corto la curva y leo 5% de probabilidad de colapso incipiente. De manera que a partir de este punto, lo que está ocurriendo es que ya comienza a aumentar la probabilidad de colapso incipiente como tal. Entonces, este valor de 5% es el que ha fijado el código como valor de referencia según según las curvas nocionales de fragilidad para poder establecer este nuevo modelo basado en riesgo objetivo. Sigue una filosofía muy parecida a lo que hace el código ACE 7, pero aquí está la diferencia. El riesgo objetivo se ha fijado en función del colapso incipiente de una pila, fijándose dicho valor como 1.5% en 75 años. Si ustedes van al código ACE 7, van a ver que el valor es 1% en 50 años. ¿Okay? Y allí se habla de un periodo de retorno de 2.500 años. Aquí estamos hablando de el valor de referencia de 75 años, pero con un valor de colapso incipiente de 1.5%. Otro punto importante es que estas curvas de fragilidad realmente dependen del tipo de estructura. Entonces, lo que se hizo fue que teniendo en cuenta que la mayor cantidad de puentes construidos en los Estados Unidos son de hormigón armado, se ha fijado entonces como elemento de referencia una pila de hormigón armado. Y esa pila de hormigón armado se analizó mediante curvas de fragilidad y a partir de dicho modelo es que se fija entonces estos valores de referencia. Esto no significa que es una probabilidad de colapso real, sino que estamos hablando de alcanzar un estado límite de evento extremo, que es uno de los estados límites que establece el código. A lo mismo que me refiero anteriormente, este valor de 75 años es una conveniencia de tipo probabilística, de tipo arbitrario, y no significa de que los puentes vayan a durar 75 años. No, esto es simplemente un manejo de variables probabilísticas. ¿Okay? De manera que de ahí viene el nuevo modelo. Ahora bien, tenemos un espectro de diseño enfocado en riesgo, fijando un riesgo objetivo, ya lo hemos visto, el 1.5% de colapso incipiente de una pila de hormigón armado en un periodo de 75 años, trabajando con un amortiguamiento del 5%, como lo hemos hecho tradicionalmente, para lo cual vamos a construir entonces espectros de aceleraciones según la base de datos de movimiento sísmico y diseño de la USGS. Es decir, que todo esto está ya ensamblado perfectamente dentro de los Estados Unidos, ya como se hacen edificaciones, ahora se empieza a hacer en puentes. Para ellos, entonces, dicha base de datos proporciona coeficiente de aceleración de diseño, SA, ya hemos dicho, con riesgo objetivo, para 22 periodos de duración diferentes que van desde 0 hasta 10 segundos. Aquí les dejo un poco la descripción de los 22 periodos que utiliza el código. ¿Cómo funciona esto? Bueno, hay una base de datos de la USGS que está enfocada, que está desarrollada para AASHTO. Fíjense que la última edición es del año 2023, de allí que ya se incorpora en la edición 2024 y ustedes simplemente hacen clic acá y llegan a este portal, ¿ves? A este enlace. Entonces, si yo vengo acá, por ejemplo, y despliego, voy a conseguir una información donde si yo doy clic acá, voy a poder entonces empezar a desarrollar mis análisis y mi construcción de espectros. De por sí, se van a dar cuenta que en este mensaje, este warning que está acá, es que esto está empezando. Esto lo acaban de implementar e incluso están pidiendo el feedback de los usuarios y que se entienda que esto es una especie de versión beta y que está en periodo de prueba. Bueno, todo obviamente la protección que requiere desde el punto de vista
de manejo de la información. Y ya luego les muestro algo adicional. Déjenme que me devuelvo acá a mi presentación porque se me vino acá. Un segundo. Porque como me salí del PowerPoint, ahora tengo que hacer algo acá. Muy bien. Vale. Perfecto. Allí estamos otra vez. Ok, entonces fíjense, como respaldo a esto que les indico, cuando ustedes van a este portal van a conseguir este párrafo, fíjense que dicen acá, para el diseño de puentes, para que se diseñe de forma segura a nivel sísmico los puentes, las ediciones 2023 de la AASHTO e indican las especificaciones de diseño sísmico de puentes, las especificaciones de diseño de puente del RFD, esta que está acá, la sísmica ya la vamos a revisar, y las especificaciones para puentes con aislamiento sísmico se desarrollan con lo que serían movimientos de diseño del terreno enfocados en riesgo, ¿okay? O sea, con el concepto del riesgo objetivo. Y para ello entonces se ha desarrollado estos servicios web de la USGS para construir estos espectros. Hacen la aclaratoria de que ya a partir del año 2023 todas estas ediciones, todos estos códigos, se contempla el manejo de esta filosofía de diseño. ¿Okay? Otro aspecto interesante, esto también ocurrió en ACE, aparecen unas clases de sitio nuevas. Y esto a mí me encanta porque antes teníamos A, B, C, D, E, F. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes iban a los límites, cuando se movían de un suelo a otro, era como un cambio muy brusco. Y la geotecnia realmente no es así. El terreno no hablamos de límites de 0,01, 0,02. Realmente hay transiciones entre un tipo de suelo y otro tipo de suelo. Entonces, en este caso, aparecen los terrenos en la clasificación BC, CD, DE, que son prácticamente una transición entre el suelo anterior y el siguiente, ¿no? Y obviamente dan sus respectivos rangos de velocidad en pie sobre segundo para desarrollar la clasificación. Otro aspecto interesante, y esto siempre lo destaco, bueno, un punto importante es que aquí me refiero a velocidad de onda de corte promedio para los primeros 30 metros de profundidad, que en este caso en unidades imperiales estaríamos hablando de 100 pies, que es el mismo criterio de clasificación de respuesta sísmica de cualquier terreno según los códigos internacionales que típicamente conseguimos en la práctica. Otro punto importante a mencionar es que aquí hablamos siempre de velocidad de onda de corte. Entonces siempre surge la pregunta, ¿quiere decir que yo necesito siempre geofísica? Bueno, en el área de puentes se puede decir que este tipo de proyectos, por lo general, vamos a tener geofísica. Aquí no deberíamos escatimar en costos. El puente es una estructura de muchísima importancia operativa para la región. En algunos casos implica incluso una zona de seguridad especial del país, de la región. Y por lo tanto aquí no pensamos en que me voy a ahorrar unos dólares por no hacer geofísica. No es la cultura de diseño de una estructura de puente. Una estructura de puente debería tener ensayos geofísicos. Sin embargo, hay una aclaratoria interesante y es que ellos indican acá que, bueno, si no hay mediciones de velocidad de onda de corte, bueno, se pueden trabajar con correlaciones basadas en ensayos SPT y ensayos CPT en función de la resistencia a penetración en el ensayo de cono o según la cantidad del número de golpes que registra el ensayo SPT, etc. Y esas correlaciones se basan en llegar a parámetros geotécnicos que nos permitan obtener una vinculación de dicho parámetro con la velocidad de corte y a partir de ahí poder entrar a esta tabla. En la práctica hay múltiples correlaciones para hacer esto. Siempre destaco que estas correlaciones son trabajos muy serios de muchos investigadores a nivel mundial y que han trabajado algunos específicamente en ciertos tipos de correlaciones, por lo que son muy válidas este tipo de análisis, pero, siempre hago la aclaratoria también, hay que ver el contexto de dicha correlación. No hay una correlación que sea para todos los suelos o dame la correlación para arcilla y la correlación para arenas. No. Hay correlaciones para ciertos tipos de arena, hay correlaciones para ciertos tipos de arcilla, hay correlaciones para ciertos tipos de limos y allí es donde, obviamente, conjuntamente con el geotécnico, deberíamos utilizar unas correlaciones que sean consonas. Sin embargo, vuelvo a mi comentario inicial, en una estructura de puente, en un proyecto de puente no deberíamos escatimar, deberíamos tener geofísica. Pero estas correlaciones son muy útiles aún con geofísica, porque de repente yo con geofísica hago unos tendidos y tengo unas mediciones en cierta zona. Pero si quiero extrapolar un poco la información a otros sectores, yo puedo basarme en ensayos SPT o ensayos CPT que tengo en otras zonas, en las adyacencias, por ejemplo, y a partir de la data original que tengo de mediciones de velocidad de corte, combinado con esos ensayos SPT y CPT y estas correlaciones, puedo tener muy buenos mapas de respuesta en diferentes regiones en las adyacencias del puente. Entonces, esto simplemente es un buen manejo de la información para que no es que, mira, preferimos no hacer geofísica y vámonos con puras correlaciones. En una estructura de puente no deberíamos pensar de esa manera. Deberíamos simplemente, la geofísica debería ser parte del presupuesto del proyecto, pero sí, es muy cierto que muchas veces las correlaciones nos ayudan a complementar aquellos sectores que no hayamos revisado con geofísica. ¿Okay? Y fíjense entonces, mediante este nuevo enfoque del código, yo puedo, fíjense, construir la aplicación que les mostraba hace un momento, puedo construir el espectro de aceleraciones. Fíjense, aquí está, el eje vertical, mis aceleraciones espectrales, mis periodos de vibración. ¿Cómo se hizo? Bueno, yo me devuelvo acá a la página que tenía hace un momento. Vamos a ver si no se me cerró. Aquí está, no. Fíjense, yo abro acá y aquí tengo una información para introducir. ¿Ve? Yo puedo meter acá latitudes, longitudes, la clase de suelo y el formato de descarga.
JSON, uno de los formatos, o CSV, que típicamente, probablemente utilizaremos ese para la descarga de la información. Luego que doy la data, luego que, ya esto se me movió, luego que tengo la información, fíjense aquí doy la latitud, doy la longitud, la clase de sitio y asigno el formato, voy a descargar estos pares de valores. Fíjense, aquí están los 22 periodos que establece el código hasta 10 segundos y aquí están las respectivas aceleraciones espectrales para estas condiciones que yo he dado acá. Esto es un sitio particular en California, en los Estados Unidos, y este es para clase de sitio C. Y me ha construido el espectro según lo que se ha modificado, según los mapas de movimiento sísmico, movimientos de diseño del terreno para el año 2023. Fíjense que tiene esta forma bien interesante que ya no es el típico espectro que sube, la meseta y cae, no. Ahora este es el espectro, este es el procedimiento general que establece el código en su edición 2024. Y le dice a los norteamericanos, esto es lo que ustedes tienen que hacer para construir su espectro. ¿Okay? Tal cual, fíjense que es muy parecido a lo que se hace en el código ACE. De por sí yo en el código ACE, para que viesen un poco la diferencia, trabajé con la misma ubicación, en la misma latitud, la misma longitud, el estándar ACE, asigné una categoría de riesgo 4, ya el nivel de riesgo en AASHTO se maneja diferente, y la clase de sitio EC. Y bueno, nos ha construido un espectro, se parece, pero no es el mismo, no es el mismo. O sea, la silueta es parecida, pero no es el mismo espectro. Esto es lo que se conoce como un espectro multiperiodo, es el mismo enfoque que está utilizando acá el código AASHTO. Son diferentes porque ya hemos visto, esto tiene un periodo de retorno asignado de 2.500 años, una probabilidad de incipiente de colapso del 1% en 50 años, y el código AASHTO una probabilidad de incipiente de colapso de una pila de hormigón de 1.5% en 75 años. Y ya luego les explico por qué se toma tan en cuenta y por qué es tan importante hablar de la pila de hormigón en el caso de puente. Pero fíjense que aquí ya comenzamos a ver un poco la diferencia. Ahora, ¿qué ocurre? Antes de continuar, que decimos, ok, pero es que yo vivo en Bolivia, yo vivo en Ecuador, yo vivo en Perú, yo vivo en Colombia, en Venezuela, en España, y esto a mí no me sirve, esto es de los Estados Unidos, correcto, correcto, es así. Por eso es que explico el concepto de la 2020, que probablemente será el que seguiremos utilizando fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, hay ciertas cosas de las nuevas especificaciones que sí tendremos que empezar a adaptar desde ya, pero muy probablemente el manejo de la amenaza, obviamente, no será igual a lo que se hace acá, porque esto ocurre dentro de los Estados Unidos. Yo no puedo construir este espectro multiperiodo de esta manera en una región que no tiene los mapas de movimiento de diseño del terreno de la USGS en esa región. Obviamente es de la USGS para los Estados Unidos, no los tengo en mi región, a menos que ya una región tenga activado algunos planes para desarrollar este tipo de aplicaciones, que sé que algunas regiones están trabajando fuertemente en eso. Pero hago la aclaratoria porque si esto suena muy bien y excelente, tengo una aplicación y meto unos datos, yo tengo un Excel y puedo graficar y suena de maravilla, sí, pero esto es dentro de los Estados Unidos. Yo acá he metido latitudes y longitudes de los Estados Unidos, lo mismo que he hecho acá en el código ACE. De por sí, no sé si han estado en seminarios anteriores, hemos dedicado este tema al código ACE y yo explico acá que este es el procedimiento general de ACE, pero en la ACE lo que se hizo fue que el método alternativo, si no tienes cómo construir el espectro multiperiodo por alguna razón, entonces utilizas el espectro anclado a dos periodos, el tradicional, el clásico. Entonces, la AASHTO no hace esta aclaratoria, ellos sí no la hacen, pero ya en cierta forma el que vive fuera de los Estados Unidos entiende que, bueno, yo necesito construir mi espectro como me lo indique mi código local, lo que indique mi amenaza local, y muy probablemente seguirá trabajando con esa tradición, pero, insisto, ya más adelante hay otras cosas que sí es importante a tomar en cuenta. Otro aspecto interesante en el código es el manejo de lo que sería la zona sísmica. Fíjense, la zona sísmica tiene una clasificación que es numérica, zona sísmica 1, 2, 3, 4. Y esto es importante identificarlo, porque estoy hablando de las especificaciones de diseño AASHTO. Fíjense que el que estemos en zona sísmica 1, 2, 3, 4 depende de un valor S de 1. Ese valor y esta clasificación de zona sísmica nos va a servir para incorporar requerimientos de diseño, métodos de análisis, longitudes mínimas de soporte de los tableros, el detallado de las pilas, procedimientos de cimentaciones y estribos, etc. Este valor SD1, no sé si recuerdan, lo mencioné al comienzo del seminario, algunos dirán, ah, claro, multiplico el S1 por el FV, el factor de sitio para periodos largos. Esto cambió en el 2024. Ahora dicho valor se estima como el 90% del máximo valor del producto T por S sub A para periodos de 1 a 2 segundos para sitios con velocidad de onda de corte de más de 435 metros sobre segundo. Y para periodos de 1 a 5 segundos para sitios con velocidad de onda de corte media menores a 435 metros sobre segundo. Ese valor que obtengamos no debe ser menor que el 100% del valor de SA para un segundo. Y T es el periodo de duración de la estructura, obviamente en las direcciones típicamente ortogonales, longitudinal y transversal. Y decimos, bueno, ¿y qué pasó? Esto como que se complicó más. No, lo que hizo el código acá fue algo bien interesante. Cuando ustedes trabajan con el otro caso y dicen, mira, el SD1 es S1 por FV y desarrollas el espectro de esa manera, tú estás fijando un punto que es absoluto y luego a partir de ahí ese espectro comienza a bajar en una relación 1 sobre T. ¿Okay? Comienza a bajar como de forma parabólica, de forma, sí, como una curva que hace así, la típica del espectro, y eso sigue una relación 1 sobre T, o sea, que es inversamente proporcional al periodo de vibración. ¿Qué reconoce el código acá? Que eso no siempre es así y que por lo tanto hay una respuesta específica para este rango de periodo de 1 a 2 segundos, fíjense, para materiales que ya estén por encima de 400
435 metros sobre segundo. Y fíjense que cuando vamos de 1 a 5 segundos, o sea, estoy ampliando los periodos de vibración, estoy dándome una respuesta más flexible, hablo de velocidades de corte menores a 435 metros sobre segundo. Y se toma un 90% de ese máximo valor de aceleración, entendiendo que en algunos casos la respuesta puede estar por debajo de eso que se asume originalmente 1 sobre t, puede caer por debajo. Entonces ahora el código dice, mira, esta es una forma de tomar en cuenta esos casos y fijamos como límite ese valor de S sub A para un segundo, para aquellos casos donde esas estructuras que puedan tener esa periodo de vibración de un segundo tengan esa condición, por ejemplo, de respuesta a sismo cercano o un mecanismo de respuesta muy evidente para estructuras flexibles. Entonces, ese es el razonamiento de esta nueva forma de estimar SD1, que no es lo que típicamente hacíamos antes, buscamos S1, multiplicamos el coeficiente y listo. No, esto también es un cambio interesante. Fíjense que si estoy hablando de la especificación de diseño AASHTO, ya tengo un espectro, entonces ahora digo, bueno, hay unos factores de modificación de respuesta, unos factores de reducción de respuesta. ¿Por qué tengo un factor de reducción de respuesta? Bueno, porque ya lo he dicho antes, la especificación de diseño de puentes AASHTO, el RFD, se basa desde el punto de vista sísmico en el método basado en fuerza. De manera que dependiendo del tipo de infraestructura del puente, existe una categoría operacional crítica de recuperación o de puente ordinario y dependiendo de la categoría del puente, entonces existe un factor modificador de respuesta. De igual forma existe un factor de modificador de respuesta para cualquier otro componente del puente. Por ejemplo, uno importante a destacar es lo que sería la unión de la columna o la pila a la cimentación o incluso las conexiones que sean críticas entre tableros, por ejemplo, donde fíjense que ya los factores son prácticamente en condición elástica, algunos incluso reducen el valor de la solicitación que venga del espectro que ya hemos utilizado previamente o que hemos estimado previamente. Fíjense entonces que si aparecen estos factores de reducción de respuesta es porque acepto que hay un espectro que voy a modificar dependiendo del tipo de infraestructura. Si tengo una pila, si tengo un puente multipila, si tengo un pilote individual que hace las veces de pila y se transforma en pilote, dependiendo de ese componente y de la categoría del puente, entonces yo hago una variación del espectro. Eso sería el método de diseño basado en fuerza. Ahora bien, viene otra pregunta interesante, y esto es algo que ocurre en muchísimos proyectos de puente. Dice, bueno, mira, pero resulta que es que a mí no me funciona este procedimiento general porque yo tengo un puente que tiene una condición geotécnica compleja y la importancia del puente es muy grande y esto está ubicado en una zona que conecta dos ciudades importantes, las razones que sean, y probablemente se recurra a un estudio de sitio. Ahora bien, aquí hay una diferencia importante. Hay lo que se conoce como el análisis de amenaza sísmica de sitio para determinar la amenaza sísmica de sitio y está lo que se conoce como el análisis de respuesta sísmica específica del sitio. Una cosa es ver cuál es la amenaza sísmica de justo esta región donde va el puente y otra cosa es ver cuál es la respuesta sísmica de ese sitio para diseñar el puente. Entonces, el primer caso, el análisis de amenaza sísmica del sitio, se requiere cuando hay evidencia de nuevas fallas activas o zonas de origen sísmico que puedan afectar el movimiento del terreno, que se han requerido movimiento de terreno para largos periodos, que veamos que sí, definitivamente una estructura muy flexible, terrenos blandos, etcétera, para diseño sísmico del puente. Se esperan sismos de larga duración, ya esto es un tema muy de moda actualmente después de la tragedia que hemos visto recientemente con el edificio este alto que ha caído y que está en todas las redes ahora. La importancia del puente es tal que se debe considerar un nivel de riesgo menor. Esto significa, obviamente, un mayor nivel de amenaza. Entonces, bajo este enfoque, el análisis de amenaza sísmica es algo que no voy a profundizar el día de hoy, pero tiene un mundo de análisis de amenaza determinístico y un análisis de amenaza de tipo probabilístico. En otro seminario más adelante estaremos conversando un poco de amenaza sísmica determinista y probabilista. Pero sí, que tengamos en cuenta que este es el primer paso si yo voy a hacer una discretización de mi amenaza sísmica para una región en particular. Ahora voy a la respuesta del terreno. Ahora resulta que sí, mi puente va acá, ya tengo una amenaza sísmica de esa zona, pero yo necesito ver cuál es la respuesta dependiendo de la condición geotécnica. Entonces el código me dice que ese análisis de respuesta sísmica específica del sitio se requiere si el suelo clasifica como clase F, si el sitio clasifica como clase F. Si el sitio posee un perfil de velocidad de corte o una condición de sitio que amerite consideraciones especiales. Entonces puede ser que directamente dio clase F o que según el análisis geotécnico o el estudio geotécnico pertinente se haya detectado, mira, estos suelos son complejos, aquí se esperan unas reducciones de resistencia importante ante efectos sísmicos, son materiales sensibles, las razones que sean, requerimos entonces un análisis de respuesta específica de sitio. Para que tengamos más información, un suelo un suelo que entra dentro de lo que sería la clase F sería prácticamente un material lleno de turba o arcillas altamente orgánicas con espesores de más de 10 p, más de 3 metros, o simplemente arcillas orgánicas o altamente orgánicas que simplemente hagan que obviamente la rigidez del terreno se reduzca abruptamente. Arcillas de muy alta plasticidad con espesores de más de 25 pie o índice de plasticidad de más de 75, o arcillas de suave o media rigidez
muy gruesas de espesores de más de 120 pies. Si el terreno entra en alguno de estos renglones, automáticamente clasifica como clase F y requiere un análisis de respuesta sísmica de sitio, y esto mismo lo establece el código AC7, o sea que esto se mantiene acá. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿y cómo se hace este tipo de análisis? Bueno, les muestro por acá rápidamente para que tengamos una idea. Esta es una de las primeras cosas que hacemos en este programa, ilustrar un poco lo que es un análisis de respuesta de sitio. Obviamente no vamos al máximo nivel de detalle porque este es un programa de diseño y construcción de puentes, pero nos da una visión bien interesante de lo que hace el ingeniero sísmico que se encarga de caracterizar la amenaza sísmica y la respuesta particular del sitio donde vamos a construir el puente. Esto que veo acá es la herramienta Deep Soil. Tengo un análisis lineal equivalente, el más convencional, y estoy trabajando con unas soluciones muy como que dice, muy compactas. ¿Okay? No me estoy yendo a la máxima complejidad de la respuesta no lineal del terreno, simplemente para ilustrar qué es lo que se hace a grandes rasgos. Aquí tengo un terreno con 3 capas, capa 1, 2 y 3, apoyado sobre el estrato rocoso. Tengo acá unas curvas que representan la respuesta de cada uno de estos terrenos. De manera que estas curvas que son, bueno, cómo varía la rigidez por cortante, la rigidez dinámica por cortante del terreno en función del nivel de deformación unitaria, cómo varía la razón de amortiguamiento y cómo varía la resistencia al cortante del suelo dependiendo del nivel de deformación unitaria del sitio. Aquí luego, bueno, hay un análisis ya de la data, las velocidades de corte, la frecuencia, incluso en herramientas como esta podemos tener muy rápidamente lo que es el periodo de vibración fundamental del sitio. Si continúo acá, ya aquí me queda asignar unos registros sísmicos. ¿De dónde vienen estos registros sísmicos? Bueno, yo tengo ya una amenaza, yo tengo una amenaza del sitio y a partir de ese espectro de amenaza yo puedo descargar registros, tal cual. Entonces vamos a suponer que tenemos este. Yo ahora voy a hacer el análisis con uno para no tomar más tiempo en esto, pero en la práctica nosotros tendríamos una curva de amenaza y según lo que diga el código, yo analizo más de 11 registros, 12, 13, 14, 15 registros sísmicos para con esos registros poder hacer el estudio de respuesta ya particular del sitio. Voy a hacerlo ahora con este terremoto que es muy famoso, el Imperial Valley, y doy clic acá en siguiente y voy a pedir la respuesta en todas las capas. Como tengo un solo registro, es relativamente rápido. Lo hacemos acá en analizar. Y aquí tengo las respuestas de las diferentes capas desde el punto de vista de registro. Pero, como buenos ingenieros estructurales, nosotros lo que queremos es el espectro de respuesta. Y aquí tengo los diferentes espectros, tanto en roca como los materiales que están por encima de la roca. Y aquí se ven ya estos puntos de amplificación desde la roca hasta la superficie. ¿Qué hizo el análisis de respuesta sísmica de sitio? Logra hacer de forma mucho más precisa el efecto que obteníamos antes con los factores. ¿Se acuerdan que hablaba de los factores FA para periodos cortos, FV para periodos largos? Bueno, ahora tenemos, si yo divido este valor que está acá, 1.3 por este que está acá, 0.85, bueno, ese valor es equivalente a ese coeficiente de ajuste que antes nos daba el código, dependiendo de la clase de sitio. Aquí los hemos hecho de forma mucho más exacta. Yo siempre digo que análisis de respuesta sísmica de sitio es como construir un espectro a la medida, es como un sastre, ¿no? Es como este espectro va a la medida de mi proyecto para mi condición geotécnica particular. Ah, que estoy utilizando unos registros sísmicos que tuve que adaptar, sí, pero los adapté a la amenaza sísmica del sitio. Entonces es un proceso muy a la medida de mi proyecto. La gran ventaja del procedimiento general actual en el código AASHTO, con la nueva inclusión del espectro multiperiodo, es que, claro, el modelo de los movimientos de diseño del terreno que están incorporados allí son de la USGS y están según un mallado. Si ustedes van a la web que les dejé allí, van a poder conseguir más información. Esto es un mallado de referencia de todos los Estados Unidos, donde obviamente ellos tienen información de muchos sitios. También obviamente hay extrapolaciones mediante modelos probabilísticos, hay lo que llaman ecuaciones de respuesta del terreno que se extrapolan a ciertas otras zonas del mallado, pero bueno, a partir de este mallado ustedes simplemente dicen, necesito la respuesta justo aquí, como lo hice yo en el ejemplo, para esta latitud y esta longitud. Bueno, ahí tienes tu espectro para esa zona. Obviamente eso elimina la necesidad de hacer esto en cada zona, salvo que sean suelos tipo F, que es lo que indica claramente el código AASHTO. Fuera de los Estados Unidos tenemos dos vías. No me voy a mi procedimiento general local, que me dicte las pautas para la amenaza sísmica local, sí tener en cuenta que si quiero estar dentro de AASHTO, entonces, bueno, AASHTO da unas pautas en términos de periodo de retorno y en términos de riesgo objetivo. Entonces, esa amenaza sísmica, si yo quiero estar dentro de el enfoque AASHTO, tendría que adaptarlo a ese nivel de amenaza. Pero puede que el código local diga, no, mira, tu normativa local establece una amenaza de este tipo para puentes y es la que tienes que utilizar. Bueno, entonces perfecto. Pero es muy común en la práctica, aún para puentes de media a pequeña envergadura, los análisis de respuesta sísmica de sitio. Y en los últimos años, tengo que reconocer que esto ha crecido enormemente, ha habido mucho más interés en entender qué es lo que ocurre en un análisis de respuesta sísmica de sitio, porque es esto que hacemos acá. Tengo la amenaza del sitio, ya a partir de lo que diga el código de referencia o a partir de un estudio más profundo a nivel de ingeniería sísmica, y a partir de ahí descargo mis terremotos que se acoplen a ese espectro de amenaza, y ya con eso puedo hacer mi análisis de respuesta de sitio con herramientas como Deep Soil o Shake, que son perfectamente válidas ambas y muy potentes para este tipo de análisis. ¿Está bien? Luego entonces que hemos salido de allí, ya llegamos al método de diseño, y para ello, fíjense,
tengo que fijar una zona sísmica. Sigo estando en la especificación de diseño 2024. Tengo la zona sísmica 1, 2, 3, 4 y dependiendo de eso, entonces ver si mi puente es ordinario, si son recovery, si son critical y a partir de allí entonces tendré el tipo de método que voy a utilizar. Si voy a trabajar con el método de la carga uniforme, con el método unimodal, con el método multimodal o con el método tiempo-historia. Ya esto depende de lo que sería tomar en cuenta la geometría del puente desde el punto de vista de tramos, porque ya fíjense que el caso de un puente de un solo vano no requiere análisis sísmico y entender entonces que a medida que se incrementa la zona sísmica hay mayores requerimientos desde el punto de vista de análisis. El método multimodal se puede decir que es el predilecto, incluso para puentes muy geométricamente muy convencionales, típicamente hacemos análisis con el método multimodal. ¿Okay? Y ya aquí también hay unos requerimientos para poder saber lo que es un puente regular, porque fíjense que la discretización está entre regular e irregular. Entonces alguien diría, bueno, ¿pero qué es irregular? Bueno, aquí está. Hay una discretización en función del número de vanos, el ángulo de viaje del puente, la máxima, la razón de la máxima longitud del vano del puente respecto a los diferentes vanos que posee, y bueno, y relaciones ya que tienen que ver con rigidez. ¿Okay? De manera que a partir de allí podemos ver un poco esa regularidad. Luego que he fijado el método de análisis, donde muy probablemente hemos caído en métodos multimodales, muy seguramente estamos allí, nos toca combinar los efectos. Entonces, bueno, sin necesidad de leer todo esto, a lo que intento ilustrar acá es que vamos a trabajar con la combinación 130. Y esto muchas veces a los estructurales en la parte de edificación es 130, pero ¿y qué pasó con la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados y con la variación de los ángulos y tal? El código ASTO sigue manejando desde hace muchos años y hasta su última edición en el año 2024 el criterio 130. 100% de la acción acá, 30% y luego la permutación correspondiente de signos según las dos direcciones que estemos analizando. Ya está. Esa es la forma en la que lo maneja el código y de esa forma se sigue estableciendo hasta su última edición. Luego viene una verificación por capacidad, una protección por capacidad, y en este caso aparece un punto interesante. Porque cuando les decía al comienzo del seminario, les decía que hay cosas que son diferentes edificaciones, este es uno de los puntos interesantes a destacar. Y es que en este modelo que tengo acá, que es de una pila típica de puente, un puente convencional, tengo acá una viga cabezal y tengo dos pilas, dos columnas. Y decimos, bueno, ¿qué es lo que voy a proteger? Y cualquier ingeniero estructural de edificaciones dice, bueno, yo voy a proteger las columnas. La rótula se tiene que formar primero en las vigas y luego en las columnas. Bueno, en puentes no. En puentes le prestamos mucha atención a la infraestructura y en este caso le prestamos mucha atención a las pilas como tal. Las pilas son nuestros puntos de falla inminente porque resulta que esto que está acá arriba no se toca. Es decir, esto debería permanecer elástico. Es decir, las pilas deberían ser los elementos fusibles, contrario a como ocurre en edificaciones. En edificaciones, cuando el ingeniero estructural va a un análisis no lineal, dice, bueno, yo tengo que garantizar que se formen primero las rótulas en las vigas y luego en las columnas. En puentes no. En puentes hacemos el análisis y la filosofía de diseño está orientada en que la viga cabezal y las cimentaciones, que ya les mencionaré más adelante, sean elementos protegidos por capacidad. De manera que para ello tengo que lograr una sobreresistencia. Yo tengo que hacer un análisis muy detallado de lo que ocurre con mi pila. Ahora fíjense que se vincula esto con lo que les mencionaba hace un momento de la probabilidad de riesgo incipiente de 1.5% en 75 años para una pila de hormigón, para un evento límite extremo asociado. Bueno, es porque este componente es el elemento fusible del puente y a partir de ese mecanismo de respuesta yo protejo la viga. ¿Cómo lo hago? Bueno, teniendo las máximas solicitaciones plásticas que pueda desarrollar estos elementos, las máximas solicitaciones nominales en el método de fuerza, entonces yo hago la verificación de capacidad, lo que sería mi viga cabezal. Hay un procedimiento para hacerlo dentro de la especificación ASTO 2024 y hay otro procedimiento para hacerlo dentro de la guía de diseño sísmico. Insisto, estamos en el método basado en fuerza. Un aspecto interesante a destacar acá es que esto requiere un proceso de iteración, considerando diferentes niveles de carga axial, porque en esta dirección, imagínense, yo puedo tener compresión y tracción, o sea, puedo tener par de fuerzas allí, y eso me va a modificar los diagramas de interacción, de las columnas. Entonces tengo que buscar la convergencia en la respuesta con mi acción sísmica que estemos considerando para poder con eso entonces garantizar cuáles son realmente esos valores nominales con el que yo a los cuales voy a incrementar con unos respectivos factores sobre resistencia que establece el código para diseñar la viga cabezal como un elemento protegido por capacidad. Y ya el código entonces me da acá los nomogramas que siempre son muy útiles, incluso como verificación en el proceso de diseño. Obviamente son ideales para explicar todo esto, pero incluso desde el punto de vista de diseño son muy útiles porque fíjense, aquí está lo que sería el diagrama de flujo para el diseño sísmico. Primero, aplicabilidad a las especificaciones. Esto me refiere al artículo 3.10.1, que tiene que ver con que sean, por ejemplo, puentes convencionales, por ejemplo, un puente atirantado, un puente colgante, un puente tipo arco, eso no entra acá, que hablamos de puentes convencionales. La clasificación del punto de vista si es puente crítico, recovery, ordinario, etcétera. Todo eso entra por acá. Luego tenemos, bueno, planificación preliminar y diseño. Fíjense, aquí hay que determinar coeficiente de aceleración espectral, factores de sitio, coeficiente de aceleración del terreno y determinar lo que sería el desempeño sísmico a partir de la zona. Y nos manda los artículos que está incluido acá, bueno, el procedimiento general y el análisis específico de sitio, lo que hemos explicado ahora. ¿Está en zona sísmica 1? Bueno, simplemente, si estoy en zona sísmica 1, ya lo veíamos en la tabla, hago mi cálculo de fuerza, chequeo mis desplazamientos y ya termino de acoplar los componentes del puente y el diseño está completo. Listo. Bueno, resulta que no está en zona sísmica 1. Entonces ya ahora sí, tengo que ver cuál es la categoría de importancia del puente
ver cuál es el factor de modificación de respuesta que voy a utilizar, si es ordinario, si es crítico, etcétera. Entonces digo, mira, ¿es de un solo vano? Sí, es de un solo vano. Ah, entonces es la misma ruta anterior. Determino fuerza de desplazamiento y se acabó el diseño. No, no es de un solo vano, es de 2, 3, 4 vanos, lo que sea. Ok, entonces ahora tengo que ver si estoy en zona sísmica 2, en zona sísmica 3 o 4 y aplicar ya la metodología de diseño que consiste en hacer el análisis, determinar la fuerza, los desplazamientos de diseño y entonces validar el diseño del puente. Fíjense que es una ruta está bastante clara y es consona con lo que hemos dicho anteriormente. Luego, si me vengo acá, fíjense para el estado límite, la condición de estado límite de puentes de concreto, bueno, nos da simplemente pautas para cada zona sísmica que está incluido en el capítulo 5, que es el capítulo dedicado a todo lo que es diseño de hormigón, hormigón armado y hormigón preesforzado, y ahí la misma ruta para el caso de aluminio, para el caso de acero. Luego aquí está el caso de cimentaciones, donde nos da la ruta para la cimentación, y ahora mismo les haré unos comentarios, pero luego tendremos otro seminario donde hablaremos de cimentaciones y estribos, y aquí está el caso de los estribos, donde, bueno, en líneas generales para el caso sísmico se sigue manejando la metodología mononovio-cabe, y hay todo un articulado para atender el diseño particular. Esta es la ruta que establece la especificación de diseño del año 2024, que sería el método basado en fuerza. Sin embargo, hay unos comentarios interesantes que los leo por acá. En los últimos años ha habido una tendencia a alejarse de los procedimientos basados en fuerza hacia aquellos basados en desplazamiento, donde un puente se diseña para tener suficiente capacidad de desplazamiento para acomodar demanda sísmica. Se considera que los procedimientos basados en desplazamiento, esto no lo digo yo, ¿ok? Esto está en la especificación AASHTO. Se considera que los procedimientos basados en desplazamiento identifican de manera más fiable los estados límites que causan daño o colapso y en algunos casos producen diseños más eficientes contra el colapso. Se recomienda que la capacidad de desplazamiento de los puentes diseñados según estas especificaciones, recuérdense, la AASHTO 2024, se verifique utilizando un procedimiento basado en desplazamiento, especialmente en puentes ubicados en zonas de alta sismicidad. La guía de diseño sísmico de puente, la guía de diseño sísmico del RFD de diseño puente del 2023 está basada en desplazamiento. Fíjense que es interesante porque ellos nos dicen, mira, aquí está toda la metodología de diseño por fuerza. Tienes que seguir todo este procedimiento, ya yo lo he explicado acá, esto es lo que hay que hacer, ahí tienen el nomograma y esa es toda la ruta que se sigue para poder diseñar el puente. Perfecto. Pero ellos mismos dicen, bueno, sin embargo hay que reconocer que en los últimos años ya esto como que no se vende tanto porque el método basado en desplazamiento identifica de forma más confiable el estado límite que causa daño, prevención de colapso, etcétera. Y hablan incluso de diseños más eficientes y nos dicen, bueno, si su puente a nivel sísmico está en una zona compleja y adicionalmente nosotros recomendamos que la capacidad de desplazamiento se verifique, bueno, vayan a la guía de diseño sísmico AASHTO del RFD 2023. Interesante porque están muy claramente la división de lo que es el método basado en fuerza, el método basado en desplazamiento y el propio código de diseño del 2024 basado en fuerza nos dice, mira, deberías revisar este puente a nivel de desplazamiento, sobre todo si tu puente está en una zona sísmica importante. ¿Okay? Ya obviamente ya queda a criterio del proyectista si, dependiendo de la amenaza sísmica y la información que se disponga, se quedan solo con fuerza o si pasan a ese siguiente nivel de desplazamiento. La PCI del año 2023 indica algo interesante. Indica, se ha evidenciado que el método basado en fuerza subestima posibles debilidades sísmicas en algunos casos y conduce un diseño excesivo en otros casos. Esto ya está dicho por muchos autores de hace más de 20 años. ¿Okay? Autores en el área sísmica, muchos. Me vienen a la mente muchos nombres, pero ese no es el objetivo. Pero hay muchas personas que ya hace muchos años han dicho esto. Pero es interesante porque ya estos son códigos estándares internacionales que ya se pronuncian y lo dicen de forma más clara. Y yo personalmente digo, sin embargo, es interesante destacar que aunque existe mucho interés en los métodos de diseño basados en desplazamiento, en la práctica se sigue utilizando por mucho los métodos basados en fuerzas por encima de los métodos basados en desplazamiento. Esto es un comentario personal no publicado, pero sé que es así porque en mi día a día converso con múltiples proyectistas en diferentes partes del mundo y siguen trabajando con el método basado en fuerza porque lo entienden, lo manejan, lo dominan, lo ven práctico, directo y listo. Sin embargo, hay mucha información para abordar el diseño basado en desplazamiento y esto es lo que aborda la guía de diseño sísmico AASHTO LRF del año 2023. ¿Por qué digo la de 2023? Bueno, porque es su última edición, pero realmente esto desde la edición 2011 ya viene formulado de manera excelente. Algunos pueden combinar con especificaciones del Caltrans, perfectamente, pero ya bueno, esta es la última actualización de la guía de diseño y hay cosas que se acoplan muy bien a lo que dice el código nuevo de diseño del 2024 y hay otras diferencias. Entonces, bueno, fíjense, vamos a hacer un resumen. Esta edición de la guía de diseño sísmico del 2023 adopta un enfoque de riesgo objetivo. Listo. El enfoque de riesgo ya lo hemos explicado para el desarrollo de un espectro de diseño. ¿Cómo se hizo? Bueno, se actualizan los mapas de movimiento sísmico de AASHTO que eran del 2002, se llevan al modelo USGS, que parte del año 2018, pero ojo, que tuvo ya la incorporación en la aplicación web que le mostré en el año 2023. Y aquí ya la clasificación de sitio está incluida en el modelo que ya contempla la aplicación y eso se basa en el BS30 del perfil geológico que ya hemos indicado según la clase de sitio. Aparece automáticamente el espectro multiperiodo dentro de los Estados Unidos. Insisto, esto es dentro de los Estados Unidos. Incluye clasificaciones de sitios adicionales para una transición más suave entre clases de sitio, ya lo hemos explicado, las clases BC, CD, que permiten que haya esa transición más suave entre tipos de suelo, dependiendo obviamente ya de los perfiles de velocidad de corte media. Proporciona una herramienta web para acceder a la base de datos de movimiento sísmico del terreno para 22 periodos de respuesta al terreno entre 0 y 10 segundos para un amortiguamiento del 5%, ya lo hemos explicado, es exactamente igual, son consolas allí. Identifica procedimientos adicionales y se aplican modificaciones para tener en cuenta que ahora el movimiento del terreno es riesgo objetivo que ahora contemplan estas especificaciones. O sea que hay algunos ajustes que van alineados con esto, como por ejemplo el manejo del SD1, que ya lo hemos explicado anteriormente.
Pero además hay algo interesante. Como esto de las curvas de fragilidad y el riesgo objetivo y todo esto, el ingeniero practicante, el que diseña estructuras, dice, pero ¿de qué me estás hablando? Esto es como muy probabilístico, esto es como muy complicado, yo esto no me lo termino yo no me termino de ver esto porque no me cuadra. Bueno, hay un apéndice C que cuando puedan tengan la oportunidad de leerlo y ahí está el respaldo del procedimiento de análisis mediante riesgo objetivo. Está muy bien explicado, está muy bien desarrollado y allí se hace toda la aclaratoria, incluso hay cálculos numéricos para que se entienda el porqué de este enfoque en la normativa que, insisto, es el enfoque que maneja el código ACE 722. Ahora bien, cosas interesantes de la guía de diseño sísmico. Bueno, en la guía de diseño sísmico se maneja el concepto de un sistema resistente a sismo. Y allí vamos a ver, a mí esto me gusta mucho porque es como que el código nos da, fíjense, los sistemas resistentes permisibles a sismo. Es decir, es como que el código ya nos da un lineamiento de cómo yo debo estructurar. Fíjense, por ejemplo, este primer caso. Este primer caso, no requiero que el estribo forme parte del sistema resistente a sismo. Permito el proceso de formación de rótulas plásticas en las columnas, en las pilas, como hemos indicado anteriormente, siempre y cuando las pueda inspeccionar por encima del terreno y por debajo de la viga cabezal, porque esto está protegido. Y fíjense que no permito ningún daño en la superficie, que además en este caso hablamos de un puente continuo. A nivel de respuesta transversal es parecida. Fíjense que la única aclaratoria aquí es que se permite el uso de llaves de corte que se rompan, que es un enfoque de diseño interesante que podemos diseñar como una especie de elemento de protección contra el desplazamiento lateral del tablero del puente y que tenga rotura como tal. En otros casos también puede haber un cierto tipo de apoyo neopreno que permita un desplazamiento controlado. Bueno, estos son tópicos que vemos ya con más detalle dentro del programa. Hay otro sistema donde ponemos a trabajar el estribo como parte del sistema resistente a sismo. Este yo no lo recomiendo, les voy a ser sincero, pero no lo recomiendo más por un tema de practicidad. Es complejo validar esto que está acá, ¿no? Porque es como que se pide al estribo y al material de relleno allí un mecanismo de respuesta que a veces es muy difícil de cuantificar y yo en lo personal nunca lo he utilizado y de verdad que a nivel de proyecto no es algo que sea lo más común en la práctica, ¿no? Está este otro caso, fíjense, igual, no se requiere el estribo como parte del sistema resistente a sismo y se trabaja con soportes de aislamiento para acomodar el desplazamiento completo del puente. Este es un tópico que estaremos revisando en un siguiente seminario, en el caso de los puentes aislados, vamos a hablar de cimentaciones y de aislamiento de puentes porque este es uno de los tópicos que abordamos en este programa de formación. Fíjense, este otro, tengo aislamiento en los extremos para garantizar disipación de energía completa en lo que es el punto de unión con el estribo y ya sí permito proceso de formación de rótulas en las columnas. Y este que está acá es muy utilizado en muchas regiones. Este puente es muy práctico. Es el caso de múltiples vanos simplemente apoyados, donde prácticamente sí, tengo el proceso de formación de rótula en las pilas. Y esto que tengo acá arriba muchas veces es los tableros preforzados, que son prefabricados en su gran mayoría, por lo que es una configuración que vamos a ver muy comúnmente en la práctica. Si nos vamos a los elementos, al detalle de los elementos, fíjense que el código me dice, mira, esta es la viga cabezal o la viga de soporte del tablero. Bueno, la rótula se forma acá. Si estoy hablando de un pilote, bueno, la rótula está por encima del pilote, que yo pueda inspeccionar. Lo mismo acá, un cabezal de múltiples pilotes, lo mismo para una zapata. De manera que estos son lo que serían los componentes que permite el código establecer. Esto que está acá requieren aprobación del propietario. Cuando decimos aprobación del propietario, esto siempre se entiende raro. Me dicen, bueno, ¿quién es el propietario del puente? El gobierno. ¿Pero quién del gobierno? Bueno, para ello hay equipos de inspección, hay reuniones de trabajo. Una de las primeras cosas que hacemos en este programa, en las primeras sesiones, hay una en especial que a mí me gusta mucho porque se llama Generalidad en el diseño de puentes, pero entre paréntesis yo pongo lo que hacemos en la primera reunión del proyecto. Y esta sesión a mí me gusta mucho porque es literalmente para hablar de esa primera reunión, donde hay mucho debate, mucha discusión, hay cosas que se van a aprobar y hay cosas que no se van a aprobar. Y bueno, una de estas cosas es esa. Entonces, mira, yo voy a permitir que las zapatas levanten. Entonces, bueno, hay que emitir un documento firmado y todo esto. Pero se pueden permitir que las zapatas levanten. Sí, con interacción sobre la estructura se pueden hacer análisis muy elegantes si se dispone de la data para garantizar unos mecanismos de disipación acá soberbios. Y hay publicaciones muy serias que les puedo mostrar donde se garantiza de que estos sistemas funcionan de maravilla como protección sísmica, pero tienen que estar bien diseñados. Lo mismo si voy a permitir que algunos pilotes tengan una cierta condición de extracción controlada, obviamente, pero son aquí lo que estamos es instalando puntos fusibles que con desplazamientos controlados y que obviamente tienen que estar diseñados con la data necesaria y por eso requieren una aprobación para que se haga un estudio específico y que implique obviamente esto una mejora a nivel de costos y a nivel de desempeño. Si no se logra eso, obviamente no tiene sentido, por eso esto requiere aprobación. ¿Qué está prohibido? Mira, que se formen rótulas arriba, ¿eh? Fíjense que el código lo deja muy claro. Este tipo de rótulas arriba, en las vigas, en los elementos del tablero, no están permitidos. O algún tipo de apoyo que no permita desarrollar los desplazamientos que se esperan. Por eso, una de las cosas también cuando manejamos los apoyos clásicos de neopreno, bueno, hay una rigidez asociada, hay unos desplazamientos esperados, tanto longitudinales como transversales, y ya si nos vamos al mundo del aislamiento, bueno, obviamente es más complejo porque hay toda una filosofía de diseño del aislamiento para controlar estos desplazamientos longitudinales y transversales. Fíjense entonces que ahora la categoría de diseño sísmico, recuerdan que la anterior era 1, 2, 3, 4, bueno, ahora esta es A, B, C, D.
sigue el valor SD1, a ver, pero ahora el SD1 sigue el mismo enfoque. Aquí están alineados la guía de diseño 2023 y la especificación de diseño 2024. Siguen la misma línea, manejan el mismo enfoque ahora para estimar SD1, que ya no es lo mismo que se hacía en el año 2020 o en el año 2011 de la guía de diseño 5. De manera que cuando veamos categoría de diseño sísmico BS, bueno, estamos hablando de guía de diseño sísmico, estamos hablando de un diseño basado en desplazamiento. Ah, que la categoría de diseño sísmico es 2, 3, 4, entonces estoy hablando de la especificación de diseño AASHTO, estoy hablando de método de diseño basado en fuerza. Ya por allí es interesante. ¿Qué significa cada una de esas especificaciones de esa categoría de diseño sísmico? Bueno, fíjense que si estoy en la A, fíjense que si estoy en la A, obviamente ya lo vemos claro, es como que la acción sísmica no tiene un peso importante en el diseño del puente. Bueno, no tengo por qué dar un sistema resistente a sismo en particular, como el que he explicado antes. No hay un análisis de demanda, no requiero verificación de capacidades implícitas, no requiero diseño por capacidad. Simplemente voy a cumplir con requisitos mínimos de detalle, de longitud de soporte, fuerzas de diseño, fuerzas en las conexiones, y no hay evaluación de potencial de adecuación. Un proyecto muy convencional, muy fácil de desarrollar. Digo fácil, todos los proyectos son complejos, pero que tiene dentro de este mundo, tiene la complejidad menor. Categoría de diseño sísmico B. Se debe considerar ahora un sistema resistente a sismos, y ahora a partir de aquí sí. Hay un análisis de demanda, hay una verificación de capacidad implícita, tengo que chequear desplazamiento, efectos P delta y longitud de apoyo del tablero. ¿Por qué? Bueno, porque el puente se mueve y el tablero puede caer. Y esto es uno de los mecanismos de falla que se han evidenciado en terremotos pasados, en Northridge, en Kobe, etc. ¿Okay? Se debe considerar el diseño por capacidad para cortante en la columna, y es que allí lo que hacemos es que la capacidad, a partir del análisis de esa pila, obviamente el cortante se transforma en el mecanismo de falla crítico, y yo hago un diseño de protección por capacidad mediante confinamiento de acero en las zonas de posible formación de rótula, y obviamente el acero que se suministra está en función de dar una capacidad mayor y evitar el mecanismo de falla por cortante. Nivel de detalle acorde con la categoría de diseño sísmico B, y pudiese requerirse análisis de la ecuación para ciertas condiciones. Cuando estoy en el caso C, se especifica ya un sistema resistente a sismo, requiero un análisis de demanda, tengo que chequear desplazamientos, P delta, longitud de soporte, considerar diseño por capacidad, protección por capacidad de cortante en la columna, detalles según categoría de diseño C y análisis de la ecuación. Y esta última categoría de diseño, la D, es la más exigente porque sí, requiere un sistema resistente a sismo, un análisis de demanda, verificar la capacidad al desplazamiento, P delta, etcétera, pero esto ahora lo hago con un pushover. Ahora tengo que hacer un análisis no lineal para poder determinar esta información. Debo entonces hacer un análisis por capacidad, verificar los requerimientos de cortante, la protección de la pila, detallar según la categoría de diseño D y hacer un análisis de evaluación de la ecuación. Fíjense entonces que dependiendo de ese valor de CD1 que hemos explicado anteriormente, que está asociado a la categoría de diseño sísmico, va a haber una guía, un paso a paso de procedimientos. Y aquí el nomograma lo ilustra muy bien. Caso A, B, C y D, que resume lo que hemos indicado anteriormente. Un aspecto interesante que destaca la guía de diseño sísmico para la categoría de diseño D tiene que ver con el balanceo de las rigideces. Estas expresiones que están acá simplemente lo que buscan es controlar que no tengamos una pila enorme y una pila muy delgada al lado, o que tengamos un pórtico muy robusto acá y el siguiente pórtico sea un pórtico más pequeñito. Entonces, allí que buscamos, bueno, obviamente controlar respuestas torsionales, tener una respuesta del puente en términos de masa participativa más uniforme, y obviamente tener una regularidad en la respuesta que podamos reproducir con los métodos de análisis que establece el código. Obviamente hay puentes que sí, pueden ir a una irregularidad importante, pero bueno, ya ahí tendremos que hacer análisis tiempo-historia y hacer análisis no lineales más complejos para poder resolver esas irregularidades. Pero si estamos acá y nos vamos por estas recomendaciones, deberíamos garantizar una respuesta relativamente uniforme. Y fíjense entonces que ahora la guía de diseño sísmico me dice que bueno, yo voy a controlar esa capacidad en términos de desplazamiento. Entonces, para la categoría de diseño sísmico B y C, pues ya vimos que la A no hay mayor problema y la D es otra cosa con un pushover. Bueno, para el caso B y C, yo tengo una demanda de desplazamiento que tiene que ser menor a una capacidad de desplazamiento. Y aquí les dejo la definición. A lo largo del eje principal local del miembro, típicamente en la práctica lo que hacemos es el desplazamiento del bend, del apoyo, teniendo en cuenta la flexibilidad de ciertos componentes, como por ejemplo la propia superestructura y la cimentación. En la práctica podemos hacer varios análisis. Uno, considerando cimentación completamente rígida y ver con la flexibilidad de todo el sistema, y ya luego el siguiente nivel de análisis debería ser evidenciar la flexibilidad del sistema suelo-cimentación. Entonces fíjense que en un caso perfectamente rígido, esta sería la respuesta, pero ya cuando consideramos la respuesta de una zapata que está oscilando o de un pilote que está manifestando un desplazamiento lateral, fíjense que la respuesta cambia. Este incremento que tenemos acá en las demandas, obviamente ya depende del efecto de la flexibilidad de la cimentación. Y obviamente ya esto es llegar a un análisis mucho más preciso teniendo en cuenta todos los componentes. Cuando ya yo llego a esa demanda de desplazamiento y voy a comparar contra la capacidad, el código hace algo bien interesante. Esta guía de diseño sísmico me dice, mira, para la categoría de diseño sísmico B y para la C, puedes irte con ecuaciones empíricas. Te resuelven esta expresión que está acá, que le dará el valor en pulgadas, y comparan esa capacidad contra la demanda de desplazamiento. Si están por debajo, el diseño está listo desde el punto de vista global. Ya vienen otras implicaciones de detalle a nivel local, pero desde el punto de vista global estamos bien, está correcto. Ahora bien,
Si yo si yo caigo en categoría de diseño sísmico D, entonces en este caso tengo que hablar de un análisis de pushover, un análisis estático no lineal. Para ello tengo que determinar la capacidad de desplazamiento de una estructura en función ya de su comportamiento no lineal. ¿Cómo funciona este pushover? Probablemente todos lo han escuchado en la audiencia, pero hacemos un repaso rápido. Bueno, un método de análisis en el que yo aplico un proceso de carga incremental y se captura el mecanismo de respuesta no lineal de los elementos, teniendo en cuenta la flexibilidad de la cimentación, si lo deseo. Yo lo que recomiendo es primero hacerlo rígido y luego empezar a evidenciar esos componentes de flexibilidad. Pero bueno, eso se hace empujando lateralmente, como se observa acá en este esquema, hasta que se alcanza la falla, hasta que llegue el mecanismo de respuesta plástica y la falla. Aquí vemos una representación de lo que serían los diferentes estados de respuesta del puente. Fíjense, el mecanismo de respuesta más lineal, ya lo que sería un proceso de respuesta asociado a formación de rótulas hasta que ya prácticamente llegamos al colapso. ¿Qué está ocurriendo acá para yo poder desarrollar eso? Bueno, que sí, hay un proceso de incremento de carga, pero claro, yo no puedo hacer esto desde el punto de vista elástico. Si lo hago así, bueno, nunca llego a la falla. Yo tengo que evidenciar el mecanismo de respuesta no lineal de la estructura. Entonces, para ello, yo tengo que asignar la respuesta no lineal del componente al modelo. O sea, ese modelo analítico incluye ese mecanismo de respuesta no lineal para que cuando yo empiece este proceso de empuje, este proceso de carga incremental, yo pueda evidenciar esto que se observa acá y pueda construir curvas como esta, que es lo que típicamente conocemos como la curva de pushover o la curva de capacidad. De manera que este procedimiento se considera mucho más realista que un análisis elástico al que luego reduzco la amenaza con un factor de modificador de respuesta y luego incorporo estrategias de detallado. Porque fíjense que, claro, es como que un artificio, ¿no? Para lograr la no linealidad. Aquí la no linealidad está evidente, está clara. Que ya análisis más avanzados en estructuras más complejas, más irregulares, puedo requerir esto mismo, pero con tiempo-historia. Sí, puede ser, sería un análisis no lineal, un análisis tiempo-historia tipo no lineal, donde las propiedades no lineales del sistema son las mismas, pero trabajo con registros sísmicos. Sí, ese es el siguiente nivel. Pero ya con este, que es el que me exige el código, logro reproducir de forma bastante bien el mecanismo de respuesta esperada de la estructura. Pero entonces queda la gran duda. Cuando incorporo esa flexibilidad de la cimentación. Entonces la guía de diseño sísmico me habla de dos métodos de modelado. El método modelado 1 y el método modelado 2. El método modelado 1 se permite para categoría de diseño sísmica B y C, siempre y cuando la cimentación esté ubicada en clase de sitio A, B, C o D. De otra manera, se trabajaría con el método modelado 2. Y el método modelado 2 se requiere para lo que es categoría de diseño D. Entonces, fíjense que una cimentación superficial, si me vengo acá al método modelado 2, fíjense, leemos acá, se considera rígida para clase de sitios A y B, pero para cualquier otro tipo de suelo, yo voy a requerir resortes o muelles si la flexibilidad de la cimentación contribuye más del 20% al desplazamiento de la pila. Si eso ocurre, entonces tengo que considerar los muelles en la base de la estructura. Y lo mismo aplica con el caso de los pilotes o como si fuese una pila única que hace las veces de pila de puente y de pilote. Fíjense que estos comentarios acá son interesantes porque la razón para incluir estos muelles, estos resortes, es porque simplemente la flexibilidad de la cimentación está contribuyendo al desplazamiento del apoyo. Y por lo tanto, si estoy haciendo un análisis basado en desplazamiento y estoy obviando eso, es como que, da perfecto, pero claro, es que al evidenciar la flexibilidad se desplaza más. Entonces, claro, ese es el objetivo de tener esto considerado en el modelo. Si ya yo consideré estos muelles en el análisis multimodal, vamos a suponer esto, no, yo voy a hacer un análisis multimodal y voy a trabajar con mi espectro y voy a meter unos muelles acá y listo, bueno, perfecto. Ok, si lo hiciste en el multimodal tienes que hacerlo obligatoriamente en el pushover. Si estás en categoría de diseño D o si estás en una C donde de igual forma estás haciendo análisis de pushover. Eso también es interesante porque alguien puede decir, oye, si estoy en categoría de diseño C, no puedo hacer pushover. Perfectamente, sin ningún problema. Obviamente es un requisito para el caso D, pero en el caso C es perfectamente válido hacer pushover. Y acá vemos entonces lo que serían esos efectos ya cuando consideramos una viga cabezal rígida, una viga cabezal flexible, ya considerando la flexibilidad de la viga cabezal, y ya cuando consideramos la flexibilidad de todo el conjunto. Bueno, fíjense que la respuesta directa es una mayor demanda de desplazamiento, que obviamente vamos a estar siempre comparando contra una misma capacidad y por lo tanto lo que hay que buscar es estar seguro de que estamos por debajo de esa capacidad. ¿Quién da las pautas para esto? ¿Quién es el que gobierna este mecanismo de respuesta? Bueno, la ductilidad de todo el sistema. Y por ende, entonces, cuando estamos en categoría de diseño D y obviamente estamos involucrados con este mecanismo de respuesta no lineal, la guía de diseño sísmico nos habla de una demanda de utilidad individual del miembro. Y entonces aparecen una serie de expresiones de si tengo apoyos de una columna, apoyos de múltiples columnas, si tengo sistemas de muro, y aparece acá unos valores de demanda de utilidad que nos dan un valor límite. Mira, esto tiene que estar debajo de tanto, dependiendo del sistema que estemos analizando. ¿Cómo calculo ese valor μsud que les indico antes? Bueno, a partir de estos dos parámetros, la demanda de desplazamiento plástico y el desplazamiento de excedencia de la curva idealizada. ¿De qué estoy hablando acá? Bueno, esta gráfica que está acá es lo que se conoce como un diagrama momento-curvatura. La línea que se ve acá de trazo continuo es lo que sería el diagrama momento-curvatura real. Y lo que se ve en trazo aquí, en trazo punteado, esto que se ve acá es lo que sería la idealización del diagrama momento-curvatura. A partir de allí nosotros fijamos
rotaciones de excedencia y rotaciones plásticas que tienen asociados valores de momento en condición de excedencia y valores de momento en condición plástica. Y con esta información yo puedo aplicar expresiones que me van a llevar a el cálculo de esa demanda de ductilidad del sistema que estemos analizando y que siempre vamos a cotejar con valores de importancia como por ejemplo este valor LP. Este valor de LP es la longitud analítica de la rótula plástica y este valor será muy pero muy importante durante todo el proceso de análisis para controlar lo que es el mecanismo de respuesta del puente. De manera que todo esto que se ve bastante complejo, se ve como complicado, lo vamos a poder hacer obviamente con herramientas. En nuestro caso trabajamos con la herramienta Mida Civil y allí vamos a poder reproducir dicho comportamiento generando una sección, como les indico acá, considerando el mecanismo de respuesta de la zona confinada del hormigón, donde hay un modelo que reproduce esa respuesta, esta línea de color azul, lo que sería el mecanismo de respuesta de la zona no confinada, que es esta respuesta acá de color verde, y a partir de, obviamente, los niveles de carga axial sobre la columna, que modifican radicalmente la ductilidad, vamos a poder construir la curva, el diagrama momento-curvatura, como se observa acá, y mediante la herramienta vamos a poder hacer la idealización de forma muy rápida. Y sí, tener en cuenta que a medida que estemos incrementando los niveles de carga axial, se estará reduciendo la ductilidad del sistema. Entonces aquí hay procesos de iteración, sobre todo para esos casos de apoyos con dos columnas, donde tengo estas condiciones de pares de fuerza. Bueno, yo tengo que tantear y evaluar dependiendo de el tipo de acción que tenga y garantizando las zonas protegidas, tengo que garantizarlo que los niveles de carga axial estén en equilibrio. O sea, que voy a trabajar con diagramas de fuerza que me permitan tantear esas componentes para llegar a los diagramas momento y curvatura más apropiados de cada sección. Para ello van a tener tutoriales paso a paso para poder reproducir todo esto tal cual paso a paso. Fíjense que cuando estamos haciendo este tipo de análisis les hablaba de la longitud analítica y la rótula plástica. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que este es el mecanismo de respuesta que estamos reproduciendo. Y como estoy hablando de un método basado en desplazamiento, entonces hay una relación entre la deformación local del elemento y el desplazamiento global del puente. Pero claro, dice, pero no era simplemente comparar el desplazamiento contra la capacidad. Sí, esa es una de las partes del diseño, pero claro, ese desplazamiento se está dando por un mecanismo de respuesta local. Y para ello va a servir como referencia el entender ese valor de longitud esperada de formación de rótulas plásticas que se va a vincular con esto que les indicaba anteriormente. Fíjense que aquí vemos una representación de ese diagrama momento-curvatura, en donde obviamente, como les decía, la gráfica va a cambiarse según el nivel de carga axial actuante, y a partir de esta información yo le asigno, ya después que tengo hecho esto, yo le asigno esos parámetros al modelo, y entonces puedo asignar esas propiedades no lineales a mi estructura para poder desarrollar un análisis de pushover. Y con eso ya, entonces simplemente poder evaluar lo que sería la capacidad según los requisitos de la categoría diseño D o de la categoría diseño C, si lo estoy haciendo por allí, desde el punto de vista, bueno, cuál es mi demanda de desplazamiento y cuál es mi capacidad de desplazamiento. Aquí lo voy a poder leer directamente, incluso voy a poder saber si estoy en una zona elástica, si estoy en una zona plástica. Obviamente, allí vamos a ver las pautas para poder saber cuál es la mejor zona. Me puede implicar de que quedó un diseño muy conservador y me devuelvo, empiezo a ajustar, empiezo a revisar cosas para poder entonces lograr una economía en el diseño. Fíjense, adicionalmente está lo concerniente a la sobreresistencia. En este caso hablamos de solicitaciones plásticas en las pilas, que son las que me permiten revisar la capacidad de las zonas protegidas, como la viga cabezal, por ejemplo. Con eso, yo con una herramienta como Mida Civil voy a poder ver esos valores de momentos plásticos para un determinado nivel de deformación de excedencia y voy a poder entonces asignar, mediante coeficientes de sobreresistencia, asignar esas solicitaciones a los elementos protegidos por capacidad. Fíjense que aquí hay una tabla típica de análisis en donde tengo los valores de resistencia en condición de excedencia, los valores de deformación. Y bueno, ¿cuál sería la manera después que yo hago esto de saber si eso está bueno y si ya llegué al final de todo? Bueno, simplemente yo tengo que validar de que en esta zona se me están formando las rótulas plásticas, para este caso típico, una estructura tipo 1, y el resto de los elementos son elementos protegidos por capacidad. De manera de que sí, si garantizo que esas rótulas se forman acá y el resto de los componentes desarrollan o están diseñados para esa sobreresistencia, entonces ya no estaré seguro de que no hay proceso de formación de rótulas en las vigas y por lo tanto ya el elemento queda como protegido. De esa manera lo que es protegido se comporta de manera elástica y bueno, y ya luego tener en cuenta estas verificaciones de ductilidad donde en tablas como esta podemos revisarlo directamente mediante herramientas como Mida Civil. De por sí, aquí hay uno de los modelos que estaremos utilizando acá en el programa, que es uno de los puentes con los que empezamos a trabajar estas cosas. Y si yo vengo por acá, por ejemplo, y pido la curva de pushover de este modelo, bueno, ahí la tenemos, ¿eh? Tenemos una curva donde, bueno, obviamente aquí hay una cantidad de información que ya luego les explicaremos cómo acoplarla para el caso de puente, porque incluso aquí está el método de diseño por desempeño y tiene la metodología FEMA. Ya les voy a hablar un poco de lo que se hace a nivel de desempeño en puentes, pero bueno, esto nos puede servir como referencia. Si no vamos por FEMA, fíjense que esto está bastante elástico desde el punto de vista de desempeño, ¿eh? Aquí está el resultado desde el punto de vista elástico. Obviamente, esto lo está reportando el software basado en esas propiedades no lineales que les he indicado anteriormente. Cosas que podemos revisar, bueno, el estatus de repente estas rótulas. Si yo apago esta vista y pido, por ejemplo, bueno, esto acá, vamos a pedir la leyenda.
y lo aplicamos acá, bueno, aquí voy a poder ver lo que serían los factores de ductilidad para estas rótulas, ¿no? Aquí veo para esta condición, para lo que serían las condiciones de cedencia o para un determinado nivel de deformación que me interese revisar. Por ejemplo, aquí vamos a ver si pido el estatus de cedencia de las rótulas. Bueno, aquí veo un comportamiento muy lineal para este primer step. Si voy aumentando, me mantengo lineal porque ya lo vimos en la curva de pushover. Es una respuesta muy, muy lineal para esto. O sea que realmente estoy garantizando que sí, hay un proceso de formación de rótulas en columnas, pero realmente estas pilas están bastante holgadas. En diseño bien conservador desde el punto de vista de análisis y de protección por capacidad como tal. Muy probablemente este puente requiera que sí, vamos a optimizarlo un poco, vamos a ajustar un poco el diámetro para tener de repente, aprovechar un poco mejor la sección y si tenemos un incremento de desplazamiento pero estamos debajo de la capacidad, ya ahí viene el proceso de refinamiento que hace el proyectista para lograr la economía del proyecto. ¿Okay? Y bueno, así como eso podemos revisar deformaciones plásticas. Bueno, ya podemos ir obviamente a la información que queramos ya para las diferentes direcciones, a analizar los diferentes componentes como tal. Bueno, aquí, por ejemplo. Y nada, ya esto es algo que veremos a mucho más detalle. Como todo esto suena con mucha información, es interesante que veamos, por ejemplo, acá, esto es un ejemplo de una de nuestras guías de verificación antes de ir al software. Esto es una guía para la validación de la respuesta en pilas, por ejemplo. Aquí está todo el proceso de verificación del código, el manejo incluso de las inercias agrietadas, todo el proceso de iteración de las componentes para simplemente tener el dimensionado, verificación de P delta antes de ir a la herramienta. Fíjense, este que está acá es para la viga cabezal, un documento que muestra el concepto de la sobreresistencia de la viga cabezal, y aquí está todo el procedimiento manual previo, fíjense, incluso hasta con la propuesta de armado antes de pasar al software. Y en el software esto lo validamos. Este diseño que está acá lo validamos mediante la herramienta. Otra información interesante, la construcción del diagrama momento-curvatura, que les mostraba hace un momento. Bueno, este es el documento tutorial. Obviamente esto viene con un video tutorial también que tendrán en el programa. Y al final ustedes van a poder construir paso a paso su diagrama momento-curvatura. Y finalmente, que después que han hecho esto, sé que muevo esto acá, podemos entonces también tener otra guía paso a paso para desarrollar el análisis de pushover. Todo paso a paso. Este es el documento, que siempre es bueno tenerlo en un documento escrito. Y de igual forma hay un video tutorial. Está toda la curva, está toda la explicación incluso al final para el manejo de las tablas, lo que significa cada valor desde el punto de vista de nomenclatura Ashton, para que se entienda entonces cómo se acopla esto con lo que hemos explicado hasta el momento que indica el código de diseño. Y bueno, fíjense que luego que hemos garantizado eso, yo tengo que verificar que esto cumpla por capacidad, por protección por capacidad. ¿Qué dice el código que hay que hacer o la guía de diseño? Dice, bueno, yo tengo que seleccionar los elementos del puente que pueden deformarse de forma inelástica en un terremoto de moderado a grande. Entonces, en este caso, típicamente son las columnas. Voy a detallar estos elementos para soportar acciones cíclicas inelásticas sin fractura o colapso. Entonces, unos requisitos detallados para estos elementos y voy a proteger el resto del puente para que se comporten de forma elástica, tal cual. Si me voy al caso de cimentaciones, que no es un tópico que voy a abordar el día de hoy, obviamente ya estamos casi en las 2 horas y no vamos a abordar eso, solo dejamos para un siguiente seminario, que ya les voy a indicar fecha y todo para los que deseen asistir, pero entendiendo el concepto de protección por capacidad, bueno, ya yo sé que yo me voy a enfocar en la respuesta inelástica de las pilas, voy a determinar las fuerzas de sobreresistencia según lo que arroja la respuesta plástica de dichas pilas, ya con esos valores yo puedo aplicar los coeficientes de sobreresistencia correspondientes, y esa fuerza me la llevo a la cimentación. Eso implica desarrollar diagramas de cuerpo libre para poder ver qué ocurre en un grupo de pilotes, por ejemplo, y que todo esté perfectamente equilibrado, fuerzas en compresión, fuerzas en tracción, y luego diseño la cimentación para soportar esas componentes con sobreresistencia. Y esto es interesante porque se hace a nivel geotécnico como estructural. Entonces aquí, imagínense ustedes lo importante que es la comunicación del ingeniero estructural con el ingeniero geotécnico. Si el ingeniero geotécnico no entiende nada de esto, el ingeniero estructural le toca explicar esto y decirle, mira, yo estoy trabajando con estas magnitudes tienen la sobreresistencia, eso hay que garantizar que a nivel geotécnico, a nivel estructural se cumpla con esto porque esto es lo que me exige el código. Entonces, a partir de ahí, el geotécnico de repente va a tener que obtener más pilotes, mayor diámetro, mayor profundidad, revisar otras opciones. Pero claro, esto muchas veces no se hace y el ingeniero estructural está haciendo un montón de cosas sobre resistencia y revisando utilidades y el geotécnico está atendiendo esto como cualquier proyecto y resulta que esa cimentación se va a mover, se va a desplazar, va a levantarse y nadie está tomando en cuenta esto. ¿Okay? Que muchas veces estos mecanismos de respuesta, ojo, son positivos desde el punto de vista de disipación, pero hay que ver qué ocurre con el control de desplazamiento que hemos explicado anteriormente. Cuando les decía que ya este elemento está identificado y ya yo he garantizado la respuesta global, bueno, ahora viene un proceso detallado. Por ejemplo, tengo que garantizar más confinamiento en las zonas de posible formación de rótula y para ello el código me da unas pautas, 1.5 veces la dimensión de la sección en la dirección de flexión, la región de la columna de la demanda por momento excede el 75% del máximo momento plástico o la longitud analítica de la rótula plástica que hemos indicado anteriormente. Aquí les dejo algunos detalles de referencia. Este es un proyecto que tendremos la oportunidad de revisar a detalle en el programa. El caso P delta en la guía de diseño sísmico es diferente a la especificación de diseño. La especificación de diseño Ashton no la indiqué, no se las mostré, les estoy mostrando solo la guía de diseño sísmico. Y aquí es diferente, fíjense, aquí lo que hablamos de P delta, bueno, obviamente un P delta tengo un proceso de aplicación de carga gravitacional y tengo un desplazamiento horizontal. Si esto se desplaza fuertemente, tengo automáticamente unos momentos de segundo orden que buscan que la estructura responda de manera más crítica a como lo hemos
considerado inicialmente. Entonces, este es un mecanismo que puede resultar en fallas estructurales, deformaciones excesivas, incluso mecanismo de respuesta errático en cimentaciones o en pilas, etcétera, ¿no? Y en algunos casos críticos, obviamente, el colapso. Pero en líneas generales, el código nos dice que si se satisface este requisito para las estructuras tipo 1, las tipo 1 las que hemos definido anteriormente, esas que tienen infraestructura dúctil con superestructura elástica, o sea, formación de rótulas en columnas. Para este caso, yo multiplico la carga permanente por ese desplazamiento lateral relativo. Aquí se habla del punto de contraflexión y el extremo más alejado de la rótula plástica. Aquí les identifico un poco en el diagrama. De manera que si esta relación da menor que el 25% del momento plástico, entonces no es necesario meterse con efectos P delta. Y hay algo que no está escrito acá, pero está en el comentario del código, y es que el código dice de forma muy explícita, traten de no meterse con verificaciones de P delta, traten de que esto cumpla, es la recomendación del código. Salvo casos muy excepcionales donde haya que ir a análisis P delta más sofisticados, sobre todo en estructuras muy regulares, el código nos dice, por favor, garanticen que esto se cumpla porque es lo recomendable. Y listo. Y como les digo, si se van a la especificación de diseño AASHTO 2024, el procedimiento es diferente. Aquí estoy hablando solo el de la guía de diseño sísmico. Otro aspecto que hemos mencionado por allí tiene que ver con la longitud de apoyo de los tableros. Para ello, el código, dependiendo de la categoría de diseño sísmico, nos da un valor n, que es una expresión empírica que está acá, y para categoría de diseño sísmico d nos da esta otra expresión que depende de la demanda de desplazamiento, que típicamente incluso vamos a obtener del análisis no lineal que estamos desarrollando. Pero en este caso, el más convencional, fíjense que la ecuación depende de variables que ya tenemos, como la longitud del tablero, la altura media de las columnas y el ángulo de desviaje. Fíjense que si yo aplico esta expresión me da un n o esta, y dependiendo de la categoría de diseño sísmico, entonces yo voy a estimar un porcentaje de ese valor de n. De manera que, por ejemplo, una categoría de diseño sísmico B es como que multiplico ese valor por 1.5. O en C o en D. Ah, pero si es categoría de diseño sísmico A, es justo el valor que me da, pero debo tomar en cuenta el coeficiente de aceleración. De manera que ya nos da las pautas también para el control de apoyo del tablero. Al igual que el código anterior, tenemos acá toda la ruta de qué hacer para la categoría de diseño sísmico C, para la categoría de diseño sísmico D. Está todo el paso y esto resume lo que hemos explicado hasta ahora de la guía de diseño sísmico basado en control de desplazamiento. Entonces, surge una pregunta interesante. Y ya para ir cerrando el seminario. ¿Cómo evaluamos el desempeño del puente? Bueno, es que realmente esto es algo que es relativamente reciente. Fíjense que eso que tenemos ahí en pantalla es una adaptación de estos autores. Sé que se pronuncia Mill, pero no lo sé pronunciar, pero bueno, son los autores que pueden buscar la referencia. Y es una adaptación que proviene de edificaciones adaptada al caso de puente. Esta es una curva de capacidad, que ya la hemos explicado anteriormente. Y fíjense que aquí, dependiendo del comportamiento de la pila, fíjense que la pila de hormigón es la referencia de respuesta no lineal del puente. Bueno, aquí tenemos en el tramo elástico la respuesta completamente operativa. Aquí en esta zona que ya comienza a irse horizontal aparece el caso operativo. Ya este sería el punto de protección de vida y este es el punto de colapso. Fíjense que esos son los niveles de desempeño que típicamente conseguimos en edificaciones. En este caso se ha hecho una adaptación para el caso de una pila de puente. Pero la gráfica está muy interesante, está publicado acá en esta referencia de diseño sísmico de puente basado en desempeño, que fue un primer esbozo de qué hacer con esta filosofía para el caso de puente. Y fíjense que aquí nos hablan de costo de reparación, índice de potencial de pérdida humana y estimada de pérdida de uso del puente en días. Es una muy buena analogía de lo que puede ser la evaluación de desempeño. Ahora, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo lo hago? Entonces, en el año 2023, hace muy poco, salió la primera edición de lo que sería el diseño sísmico basado en desempeño para puentes viales. Fue la primera vez, la primera edición de una guía que nos da pautas para hacer esto. Cosas interesantes, bueno, se maneja una categoría operacional del puente, crítico, recuperación, ordinario, etcétera, como hemos dicho antes. Se manejan 3 niveles de desempeño, protección de vida operacional y completamente operacional. Aquí los tenemos, siguen más o menos la línea de lo que he indicado anteriormente en la gráfica. Manejamos 2 niveles de diseño, 2 niveles de amenaza. Un terremoto para un periodo de retorno de 100 años y otro para 1000 años, que es el que típicamente utilizamos convencionalmente. Niveles de amenaza sísmica 1, 2, 3 y 4 en números romanos y una categoría de diseño sísmico que son A1, B1, 2, C1, A3, D1, A3 y sucesivamente. ¿Cómo llegamos a resolver este rompecabezas? Bueno, aquí está toda la guía de evaluación que establece el código. Si entendemos el procedimiento de análisis del método basado en desplazamiento, será muy fácil acoplar una evaluación de desempeño del puente, porque fíjense, aquí está el análisis del nivel de amenaza sísmica basado en SD1, ya lo hemos explicado, lo que sería ya el efecto de análisis de demanda, verificaciones de capacidad. Aquí se habla de evaluar unos parámetros de diseño para cosas como la deformación unitaria por la deformación unitaria del acero de refuerzo, que vamos a utilizar en el elemento, o la deformación unitaria de compresión del hormigón. Entonces, hay unos valores que se utilizarían para cada nivel de desempeño en particular. Ahora bien, fíjense que es interesante porque dependiendo del nivel de amenaza que hemos indicado, para 100 o para 1000 años, existe entonces un requerimiento de desempeño dependiendo del tipo de puente, si es crítico, si es ordinario, etc. Entonces fíjense que aquí está el nivel de desempeño que se exige para cada condición y dependiendo de esta situación, entonces evaluaríamos estos requisitos particulares ya en el proceso de análisis y diseño de los componentes del puente. Aquí, bueno, obviamente ya esto se combina un poco con otros componentes como la evaluación de la ecuación, la sismoamenaza y todo esto, y finalmente hacer un análisis de demanda
demanda y capacidad. Por eso es que es importante entender el concepto de diseño basado en desplazamiento y acoplarlo a lo que sería la evaluación de desempeño. Y luego, fíjense que si ya tenemos el terremoto de 50% de probabilidad en 75 años, que es el de 100 años, y el de 1000 años, ya hemos podido establecer el nivel de desempeño que se requiere para cada caso. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta el nivel de amenaza sísmica que depende de haber calculado ese valor S de 1, bueno, ahora me vengo a esta última tabla. Y esta última tabla que me dice, bueno, que dependiendo de mi nivel de amenaza y dependiendo ya del tipo de puente que estoy analizando y el nivel de desempeño que arrojó la tabla anterior, ahora veo estos requisitos, fíjense, A1, B1, C3, D2, B2. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, me vengo acá y cada uno de esos requerimientos está claramente identificado acá. ¿Ves? Se requiere una identificación del sistema resistente a sismo, se requiere un análisis de demanda, se hace un análisis de capacidad implícita, se hace un diseño de capacidad para, por cortante de la columna, detallado según nivel de diseño B. Entonces ya esto se acopla a lo de la guía de diseño sísmico basado en, basado en desplazamiento. ¿Okay? De manera que este sería la última, como quien dice, la última fresita en la copa. Esto es lo que sería ya, bueno, yo terminé de controlar todo el análisis por desplazamiento, pero me pidieron además una evaluación de desempeño sísmico. Entonces ya paso acá, hago mi análisis para la demanda más baja, 100 años de periodo de retorno, 1000 años, identifico el nivel de desempeño que me exige dependiendo del tipo de puente, verifico estos requisitos ya de análisis y a partir de ahí, según el nivel de amenaza sísmica, veo en qué caso estoy y ya entonces comienzo a hacer mi checklist como tal. Esa sería la forma en la que ya completo toda la ruta. ¿Está bien? Bueno, señores, lo logramos. Eso es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Bueno, todo una revisión lo más completo que pude para comenzar esto en 2 horas con lo que sería el estado del arte. Esto que les digo es el estado del arte en diseño sísmico de puente. Creo que lo que se ha discutido acá el día de hoy es lo que está ocurriendo en el mundo de diseño sísmico de puentes a nivel internacional. Obviamente me baso en el caso americano.